amigos de la nota, regresamos con Mario Jorge y ahora con otro tema de actualidad en donde pues los médicos empezaron un movimiento con el yo soy el 17, ¿no? Esta semana hubo varias manifestaciones en todo el país y bueno, ¿de qué va la cosa? Pues es muy claro, Mauricio, los médicos inician este movimiento en protesta por la detención y criminalización de algunos compañeros en Jalisco, pero este asunto va más allá. Esto detona una situación que no solo Jalisco vive, sino todo el país y en general el sector salud de nuestro país. Condiciones lamentables en las que prestan sus servicios y que va desde no contar con los implementos necesarios, medicamentos y demás para realizar su trabajo, hasta la capacitación y todo lo que implica este delicado tema de la salud. Afortunadamente vemos en los médicos una respuesta organizada y solidaria, porque no solo en Jalisco marcharon 10.000, 12.000 galenos, sino en varios estados del país se ha dado esta situación, incluido el Distrito Federal, y que pareciera ser el inicio de un movimiento que puede ir más allá del sector salud. Es un sector que tú conoces mejor que yo y que sabes de las carencias y de las necesidades, pero sobre todo del abandono. Ya en alguna ocasión lo comentábamos, vemos claramente la intención de las autoridades federales de, como en todos los sectores de la vida del país, de privatizar. Pareciera que el que recursos privados intervengan en todos los ámbitos de la vida nacional es la solución a los problemas, ¿no? Cuando en realidad hay alternativas, y yo creo que en el sector salud tenemos muchas alternativas antes de eso. Sí, fíjate, como Jorge, que tienes toda la razón, es un caso que detona toda la podredumbre que hay en el sector salud, que hay en todos los sectores. O sea, hablábamos antes de grabar que bueno, tenemos el problema del sector energético, el sector educativo, y este sector, pues no es menor, es un gran negocio. O sea, primero que tenemos que decirle a la gente es que la salud de las mexicanas y los mexicanos es un gran negocio. O sea, somos 120 millones de personas que vamos a necesitar en cualquier momento de nuestras vidas la atención médica. De entrada hay que vernos así como mercancía para los galenos, para desmitificar todo el asunto ahí del juramento de Hipócrates, ¿no? Sí. Cuando se habla de Hipócrates, porque pura hipocresía. Primero. Segundo, que sí hay negligencia médica en muchos casos, pero eso no derivado del hospital ni tampoco de la falta de implementos. O sea, por una falta de ética profesional de los médicos, también hay que decirlo. En mi caso, yo lo viví en carne propia con mi madre, que estuvo, haz de cuenta, aquí en Gabriel Mancera, estuvo ahí por un problema de un paro cardíaco, ¿no? Y en ese momento, pues tuvo la fortuna de sobrevivir. La llevamos, la atendieron, estaba en su revisión de sus análisis y como hubo cambio de turno, la doctora me la da de alta. Y llegando a mi casa se murió. O sea, más evidencia de la negligencia médica no puede haber. Y así como en mi caso, hay muchos otros casos que se saben perfectamente. Hemos visto en las noticias personas que dan a luz en las salas de espera, en fin. Y los médicos se amparan en que los hospitales no les dan lo necesario. Pasemos a la parte de la administración del hospitalario. Es cierto, el Seguro Social se ha caracterizado porque por una razón o por otra no se cuenta con los medicamentos necesarios. Eso también es un hecho. Pero a veces no se cuenta con los medicamentos necesarios no por una falta de administración, porque también hay una hormiga en las instituciones. O sea, somos un país tan corrupto que desde cualquiera de los menores espacios hasta el máximo, todo es véngase para el ganador. Y eso es un estado botín. Tal cual, en todos lados. Se roban la gasolina, se roban los gises, se roban las piernas de jamón en los hospitales. Bueno, ¿no? Se roban el presupuesto. Se roban el presupuesto, ¿no? O sea, esa es la realidad. Digo, ¿por qué tenemos que hablar así con tanta crudeza y apertura? Porque si no, nunca vamos a entender qué tipo de país vivimos. Y obviamente, y la pregunta sería, ¿quiénes son los directores de los hospitales? Estamos de abajo hacia arriba, ¿Quiénes son los directores médicos y los directores que están ahí a cargo de toda la administración hospitalaria, el administrador del hospital,
el director de atención médica, el director de toda la unidad. ¿Quiénes son? Pues no son extraterrestres, son compañeros y compañeras que laboran ahí y que también, al igual que en otros niveles, llegan muchos por dedazo, no necesariamente por sus grandes capacidades. Y aquí no es como el Dr. House, ya ves, que esa serie que de repente la brillantez, no es cierto. Porque además el médico especialista, cuando agarra a los residentes, Jorge, repite las mismas historias que con él repitieron. Es como cuando hiciste el servicio militar, estimado Jorge, y de repente te tocaba el soldado del cabo que más se había agandallado y se agandallaba contigo, ¿no? O quería agandallarse contigo. Bueno, igual los médicos. O sea, por ejemplo, hay cosas que tú no das crédito. Residentes que llevan 24 o 36 horas sin dormir. O sea, imagínate nada más, Jorge, ¿qué rendimiento puede tener? Y los médicos titulares dirigiendo, porque ellos son así, casi los Sócrates, ¿no? O los grandes maestros. Bueno, de eso estamos hablando. De lo cotidiano. Y obviamente, Jorge, cuando te meten a una operación, a un quirófano, bueno, ¿qué tal si de repente el que te va a operar, hay casos tan lamentables, pues, porque los conoces a las amistades, que te ponen allí, que te van a operar de una pierna y te operan otra? Ha sucedido. O sea, porque ese es el nivel de responsabilidad de la enfermera, del doctor, del anestesiólogo. Obviamente, en un mundo, por ejemplo, el Seguro Social de más de 50 millones de luchavientes, pues obviamente este tipo de cosas son menores, sí son menores, pero tenemos que decir lo que sí existe. Pero también del otro lado estamos diciendo, a veces los directores no son los mejores médicos, son los compadres del fulanito que tiene la toma de decisión, entonces lo llevan a ser el director del hospital. Por obvias razones no tiene control del personal médico, nadie lo respeta. Desde ese tipo de cosas tenemos que analizar. Y obviamente el funcionamiento del hospital también depende del tomador de decisión inmediato superior, que son precisamente los directivos de las instituciones, del Seguro Social, del ISSSTE. ¿Hace cuánto tiempo que el Seguro Social no está dirigido por un médico, por ejemplo? Sí. Entonces, tienes ahí a políticos, aprendices, ¿no? De todo. Como el caso de Emilio Gamboa Patrón, que fue director del Seguro Social, pero además fue secretario de Comunicaciones y Transporte, fue director del Fonatur, ese cuate ha sido todo. Todos lo son, obviamente llegan ahí y lo que hacen es medio administrar, sin conocimiento del sector. Bueno, en este caso, todo eso va derivando a que tengas y está en ese tipo de cosas. ¿Qué ha sucedido? Que ahora con los medios de comunicación masiva o como el medio que tenemos nosotros, la gente da a conocer todo lo que le sucede y le acontece, y desde luego que esto empieza a explotar. Hay coincidencias con ese movimiento, por ejemplo, cuando dicen hay que criminalizarlos, completamente de acuerdo. Pero ojalá que también nos lleve a la reflexión de que tienen que asumir su responsabilidad, pero no para en ese momento con este juramento de Hipócrates, cuando menos con el mínimo de ética, de entender de que lo que están atendiendo son a seres humanos. No somos máquinas, no somos números, que además así nos ven su matrícula, tu número de carnet, qué tipo de paciente, ¿no? Y además, Mauricio, el sistema en sí del sector salud ha caído en este panorama que tú bien has explicado, donde tanto el médico como el paciente tienen como signo distintivo el ser un número, ¿no? El médico ser un empleado más y nosotros un usuario más, y todo se reduce a una estadística. Y todo este esquema que tú has comentado de la corrupción nos deja un sector salud en condiciones muy lamentables que tenemos que revisar a fondo, y pasa por todo lo que tú has comentado, desde el compadrazgo para ocupar ciertas posiciones o el amiguismo, hasta buscar algún mecanismo que permita que sean académicos que dirijan el sector. Recuerdo Casitas dirigiendo también al IMSS y todo lo que se decía que había alrededor de, y que lamentablemente sabemos el caso de ABC, ¿en qué detonó? Y que hasta la fecha no hay respuesta. En el caso personal tuyo, yo creo que si iniciaron alguna acción legal,
seguramente no hubo respuesta, como no la hay en muchos otros. Entonces tenemos que hacer una revisión y buscar, eso sí, que el sector mejore y funcione para el beneficio del usuario y no como se tiene pensado en la actualidad, y que yo creo que agravaría la situación de las pésimas condiciones en que se prestan sus servicios los doctores, de buscar desmantelar este sector, ¿no? Sí, y obviamente que afortunadamente se detona esto, se están movilizando los médicos, y ojalá que entiendan ellos que obviamente ellos se vuelven vulnerables. El planteamiento de ellos es: no nos criminalicen y también vean que no estamos en las mejores condiciones, no hay discusión. Pero también lo que ha hecho este sector salud es tener un país enfermo, porque lo que tenemos que plantear es por qué tenemos nosotros tantas consultas médicas, porque nos han hecho entender y ver, digo, si somos el país número 1 en sobrepeso y obesidad, que deriva en hipertensión arterial y en diabetes mellitus, quiere decir que toda la parte preventiva no funcionó. Eso es obvio. Y ahí desde Juan Ramón de la Fuente y anteriores secretarios de salud hasta la actual, tienen que asumir la responsabilidad de que las políticas públicas no fueron bien implementadas. Si no, no tendríamos un país tan enfermo como el que tenemos. Porque entonces, pues no tenemos salvación. ¿Qué quiere decir? Conforme nos vayamos volviendo más viejos, Jorge, bueno, tú y yo no, yo soy también gay, ¿qué va a suceder? Que nos vamos en ese momento a hacer un país muy demandante de la parte hospitalaria, y desde luego que esto va a traer como consecuencia el estallamiento del sector, porque obviamente no va a haber camas. Mira, en los quirófanos a veces la situación de lo que significa tenerlos completamente limpios, pulcros, pues es complicado si viene una operación de superación. Imagínate la cantidad de residuos y la cantidad de todos los microorganismos que hay en estos quirófanos. Por eso hay gente que entra de una cosa y se muere de otra. Por alguna infección. Por alguna infección. Eso es natural. Y bueno, y si de repente se roba del Cloralex, ya lo pudieron desinfectar. O sea, eso es la crudeza de lo que significa la salud en nuestro país. Y así lo tenemos que entender. Nada más para concluir, los últimos 3 administradores del Seguro Social: Santiago Levy, Orcasitas, Molinaro Orcasitas, y Daniel Murillo Caram, y ahora José Antonio, ni me acuerdo cómo se llama el señor. Bueno, 4 personas que nada tienen que ver con el ámbito de la salud. Bueno, el actual director es familiar de Salinas de Gortari. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Ese es el asunto. Entonces, pues amigos del Movimiento Ciudadano, obviamente el posicionamiento de nosotros es: ok, qué bueno que se están organizando los médicos no tienen toda la verdad, ni las autoridades tienen toda la verdad, y este sector que es estratégico del país es tan puerco, tan corrupto como todos los otros sectores. Ese es el México que tenemos, y de ahora en adelante en este canal tenemos que decir las verdades que ocultan otros, porque si no, no vamos a cambiar el país, Jorge. Tenemos que tener claro lo que tenemos como país. Debemos de identificar nuestras deficiencias, ser autocríticos y obviamente sobre esa base buscar soluciones, porque las políticas públicas implementadas hasta ahora están orientadas a desmantelar todo. Así es. Y si hacemos una revisión del sector salud, el asunto no cambia. Entonces tenemos que ser autocríticos y pues reflexionarlo y empezar a actuar en la revisión y en el seguimiento de las políticas públicas, ¿no? Y esa nos llevaría a un tema que tú mencionaste: corrupción. Innegable. Bueno, si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana.